Hola, ¿cómo están? Felicidades, mamás. Felicidades a todas. Bueno, porque hoy es un día especial. Les traje regalo. La enseñanza. Hoy el tema de la enseñanza es una fe no fingida. Y abajito, feliz Día de las Madres. Aun cuando sí es una enseñanza dirigida a mamás, por supuesto que vamos a hablar de principios que compete a toda la iglesia. Sí, a todo creyente. Así que también los varones vamos a aprender, ¿sí? Ahí, hermanas, mamás, dígale, no te hagas, y así. Para que se escuche más espiritual, diga, no os hagáis, ¿no? Y quiero tomar dos textos base para esta enseñanza, que es 2 Timoteo capítulo 1 del 3 al 5, y el otro texto es 2 Timoteo capítulo 3, 14 y 15, y se los leo. Dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, y aquí viene el énfasis, ¿sí?, o lo que vamos a desarrollar, trayendo a la memoria, dice, la fe no fingida que hay en ti. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Capítulo 3, versículo 14 y 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, es decir, y te convenciste, estás convencido de lo que aprendiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Oramos? ¿Sí? Señor, muchísimas gracias por este tiempo. Eres tan bueno con nosotros. Te bendecimos, Señor. Queremos este día, Señor, exponer tu consejo, tu palabra a quienes estamos, Señor, en este lugar, y que esta llegue, Señor, a tierra fértil. Bendigo a cada una de mis hermanas, sobre todo aquellas que les has dado el privilegio de ser madre. Oro, Señor, para que este día se sientan bendecidas, porque ciertamente es un privilegio, Señor, que les has dado exclusivamente, Señor, a ellas. Y no, Señor, no se puede tomar en poco. Como cultura, Señor, bueno, hemos tomado esta fecha para poder celebrarle, pero que en cada uno, Señor, cada uno de nosotros esté la conciencia, Señor, de que debemos de honrarles en todo momento. Gracias, Señor, por la bendición de que tú nos das, Señor, de tener mamá, y a quienes tienen la oportunidad, la bendición de ser madres también, Señor, que haya agradecimiento en el corazón por ello. Gracias, Señor, a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a intentar no extenderme mucho, pero pues a veces ustedes me distraen y me llevan por otro lado, y se alarga la enseñanza, pero voy a intentar no tomarme mucho tiempo. A manera de introducción, quiero comenzar poniendo sobre la mesa una realidad, que es que vivimos en un tiempo en donde tanto el rol de la mujer y sobre todo la maternidad ha sido menospreciada. Se ha trivializado, se ha intentado redefinir, ¿sí?, esta función según la cultura moderna, ¿sí? Sin embargo, familia, la Escritura sigue presentando el hogar como uno de los lugares más poderosos donde Dios obra, en donde Dios empieza a instruir, a enseñar, ¿sí?, a dirigirnos. Repito, vivimos en una generación que admira la fama, el dinero,
la influencia, el éxito visible, pero pocas veces se reconoce el impacto que tiene una madre piadosa, una mujer que se queda en casa. Sí, hoy en día se ningunea esa parte, ¿no? Entonces, ahora, por un lado, muchos celebran a las madres por su sacrificio, gracias a Dios por ello, por su esfuerzo, por su amor, y ciertamente eso tiene un gran peso, tiene un gran valor. Pero el apóstol Pablo, cuando empieza a hablar de Eunice y Loida, que es la abuela y la madre de Timoteo, pastor de una de las iglesias en aquel entonces más grande, la iglesia de Éfeso, no comienza hablando acerca de lo bueno que eran para cocinar, ¿no? No comienza hablando acerca de los cuidados domésticos o del cariño emocional que le brindaron a Timoteo, que tiene que ver, sino Pablo comienza hablando de fe. ¿Sí lo vemos? Comienza hablando de fe. Porque una madre puede dejar herencia material y gloria a Dios por ello, ¿sí? Quien tiene la oportunidad, quien no pasa nada, está bien. Pero la realidad es que solamente una madre que teme al Señor puede dejar una herencia eterna, la cual es mucho más valioso que cualquier bien material que pudiésemos dejar o tener. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros encontramos en el texto. ¿Sí? Ahora, no estamos viendo simplemente una felicitación familiar, ¿verdad? Estamos viendo una línea de transmisión espiritual. Es decir, en estos textos nosotros encontramos a una abuela, a una madre y a un hijo. ¿Sí? Y en medio de esas generaciones, Dios obrando, Dios siendo el centro. Porque el evangelio, familia, no solamente salva individuos, ¿sí? El evangelio transforma hogares, precisamente cuando transforma individuos, ¿sí? Y en gran medida lo hace, bueno, a través de quienes conformamos los hogares. Y en cuanto a función, quien administra los hogares, ¿quién es? Bíblicamente hablando, mamá, ¿sí? Entonces, quiero que, por supuesto, voy a hablar de una familia según la Biblia. Quizás aquí, no lo sé, podamos tener un montón de conceptos de familia. El mundo ahorita, para empezar, ya esa palabra ha sido muy distorsionada, pero pretenden hacer familia, ¿verdad?, en algo que la Biblia no dice que es familia. ¿Sí? Y no me voy a meter a detalle, quizá más en un momento sí, ¿sí? Pero para que no se asusten, pues. Va. Voy a dar un pequeño contexto de la carta. ¿Sí? Esta segunda carta, que fue escrita por el apóstol Pablo a Timoteo, de hecho tiene un peso tanto emocional como pastoral. ¿Por qué? Porque estamos leyendo prácticamente las últimas palabras del apóstol Pablo. ¿Sí? Es una carta escrita, no desde la comodidad. De hecho, el apóstol Pablo estaba escribiendo estando preso, ¿sí? Y en una cárcel romana, y muy probablemente este segundo encarcelamiento de Pablo fue hecho bajo el gobierno de Nerón, ¿sí? Alrededor del año 66, 67 después de Cristo. Ahora, a diferencia de su primer encarcelamiento, que nosotros lo vemos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, Pablo tenía ciertas libertades, ahora no. Sí, y esto es importante, por eso comento que está bajo el gobierno de Nerón, porque en ese momento Nerón ya no veía como cualquiera el cristianismo. Ya el cristianismo era hostil para el gobierno romano, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo en esta misma carta, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice: sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Es decir, la palabra que utiliza aquí tiene la idea de alguien que está siendo tratado como un delincuente peligroso. Repito, Roma ya no veía el cristianismo con indiferencia. La persecución había comenzado y estaba color de hormiga todo, ¿sí? Ahora es bien interesante porque esto va de regalo, pero es en el mismo contexto donde el apóstol Pedro le dice a la iglesia que honren a sus autoridades mientras estaban siendo perseguidos, mientras estaban siendo asesinados, y de una manera muy cruel. No me voy a detener ahí, pero
es importante porque tiene que ver con el rasgo de carácter del creyente. ¿Sí? Es que los policías son unos tal. Es una autoridad impuesta por Dios. Y Dios demanda que honremos a las autoridades. No nos hemos de sujetar a aquello que nos pidan que está fuera de la ley, pero debemos de honrar y debemos de orar por las autoridades. ¿Sí? Cierro paréntesis. Entonces, en medio de este contexto, bueno, muchos comenzaron a alejarse del apóstol Pablo por temor precisamente. ¿Sí? O sea, ser amigo de un malhechor, es decir, de un delincuente peligroso, pues no te dejaba bien parado delante de las autoridades. Sí. Y ahí el mismo apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 15 dice, y sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, dice. Los que andaban conmigo se fueron, ¿sí? Tuvieron miedo. Ahora imagínese el peso de las palabras del apóstol Pablo en una última carta, ¿no? Entonces, hombres que antes habían caminado con él, personas que habían escuchado sus enseñanzas, colaboradores del ministerio, bueno, ahora se habían apartado. Más adelante en el capítulo 4, el apóstol Pablo declara, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, estaba solo, ¿verdad? Humanamente hablando, el apóstol Pablo estaba solo, ¿sí? Ahora, no solamente eso, él sabe que su muerte está cerca y lo anuncia también en esta misma carta. En el capítulo 4, verso 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Efectivamente, el apóstol Pablo fue asesinado. Sí. Ahora, la expresión ser sacrificado hace referencia a precisamente una libación derramada sobre el altar. Es como el apóstol Pablo lo estaba viendo. Sí. Como algo ofrecido a Dios. Qué interesante, ¿no? El apóstol Pablo, cuando conoció a nuestro Señor Jesucristo, no se dedicó más que a vivir para Él. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo para la gloria de mi Señor. Él se autonombraba como un esclavo por amor al Señor, ¿sí? Entonces Pablo entiende que su vida está siendo derramada completamente para Cristo, ¿sí? Y luego añade, y el tiempo de mi partida está cercano, ¿sí? Es decir, está a punto de llegar a su final. Bueno, en este contexto, en esta carta encontramos a un hombre al borde de la muerte, preocupado no por su comodidad, sino por la perseverancia del evangelio. Sí. Esa es la preocupación del apóstol Pablo. De hecho, cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios, le dicen, miren, si por mí fuera, yo estuviera disfrutando la presencia de Dios. Pero dice, pero a causa de ustedes. Él entendía, es que tengo que estar aquí. Es necesario que aún esté entre ustedes. No. Entonces, bueno, vemos también palabras por ahí del apóstol Pablo diciendo, yo ya corrí la carrera. Sí, yo ya lo hice bien. Yo sé que mi recompensa y mi corona está resguardada en el lugar más seguro, en la presencia de mi Señor. Sé en quién he confiado, sé en quién he puesto mi depósito. Qué bendición el día de mañana llegar a nuestros días finales y decir, estoy preparado, Señor. Hice lo que tenía que hacer. Es un desafío, ¿verdad? Y bueno, vemos, repito, un hombre al borde de la muerte, no preocupado por sí mismo, no preocupado por su comodidad, no preocupado cómo iban a matarlo, sino por la perseverancia del evangelio, porque el reino de los cielos se sigue extendiendo. Y en medio de todo esto, bueno, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, un joven pastor, probablemente tímido, ¿sí? Enfrentando oposición, falsas doctrinas, presiones, desgaste ministerial. Bueno, en medio de todo esto, ¿sí? De todo este contexto doloroso, Pablo escribe a Timoteo, su hijo, amado de la fe. ¿Sí? Y es interesante que cuando Pablo empieza a hablar acerca de la firmeza ministerial de Timoteo, no comienza hablando de sus talentos, no comienza hablando ni de la preparación que tiene Timoteo. No comienza hablando ni siquiera de sus dones espirituales. Pablo retrocede hasta su casa. Sí. Porque muchas veces, familia, detrás de un hombre de Dios, bueno, hubo una mujer. Tengo que llevarlo para allá, porque es el tema para las mamás. Una mujer que lloró, que enseñó, que corrigió y que perseveró en secreto.
Sí. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo. Sí. Me recuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual, dice, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, a lo largo de la enseñanza voy a tocar, señalar algunos puntos de nuestro texto base. Y el primer punto es precisamente que la fe genuina deja huella. Sí. Marca, afecta, sí o sí. Dice el apóstol Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La expresión que encontramos aquí de fe no fingida en el griego es la palabra anupócritos. Literalmente significa una fe sin máscara, sin actuación, sin hipocresía. ¿Sí? Dicho de ahí viene la palabra hipócrita. ¿Sí? Sin hipocresía. Pablo está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Tu fe es real. No es una hipocresía, no es una falsedad. Sí. Y luego añade algo muy relevante. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Observe esto, la fe habitó primero en ellas. Aquí la palabra habitó tiene la idea de morar permanentemente. Es decir, no era una religión superficial en estas mujeres. No era una fe dominical. No era una fe que duraba los domingos nada más. ¿Sí? No era una emoción pasajera. Era una convicción viva que gobernaba sus vidas y su hogar. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante entenderlo. Timoteo no heredó la salvación, ni de mamá ni de abuela. La salvación no se hereda. ¿Sí? O sea, Dios no tiene nietos, pues. ¿Sí sabía eso? Porque de repente damos por sentado, no es que mi hijo va a la iglesia, y hay niños que crecen dando por sentado como si son cristianos porque mi papá son cristianos y yo voy a la iglesia y por eso soy cristiano. No, un cristiano no es el que va a la iglesia. De hecho, ayer con los jóvenes, los adolescentes, hablábamos acerca de eso. Sí, un cristiano no es el que va a la iglesia, digo, es parte de ir a la iglesia. Pero aquel que se identifica con Cristo es aquel que tiene la vida de Cristo, aquel que ha nacido de nuevo, que se ha arrepentido de sus pecados, que sus pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces, era una convicción viva que gobernaba la vida de estas mujeres. Y es importante, Timoteo, repito, no heredó la salvación, pero sí heredó una influencia espiritual. Eso sí es algo que nosotros podemos heredar. Disciplina, devoción. Y no entiéndase, no es que si yo tengo disciplina y devoción, mis hijos automáticamente. No, pero entiéndase la influencia. Sí. Entonces, para que no nos confundamos, ¿no? Entonces, la fe no fingida de Timoteo, bueno, fue algo que experimentó Timoteo antes de tenerla. ¿En dónde la experimentó? Sí, la palpó en su abuela y en su madre. Sí, antes de él tenerla, él vio cómo era ser una persona de fe. Sí. Entonces, Timoteo conoció el amor a través de ellas, la paciencia, la sabiduría, la esperanza, la paz y por supuesto la justicia, la integridad, la firmeza, etc. Sí. Hay hogares tristemente donde quizás lo que se vive son vicios, violencia, idolatría, chismes, y puse como 4 veces ahí chismes, etcétera. Sin embargo, Loida y Eunice entendieron algo, familia. La formación espiritual del hogar no es algo que se pueda delegar completamente. La formación espiritual del hogar es responsabilidad propia.
Diga conmigo, es mi responsabilidad. Por mi culpa. Entonces, bueno, el pensamiento moderno, ¿verdad? Pues quiere entregar la formación de los hijos a la pantalla, a las escuelas, al internet, al entretenimiento. Y ahí toma, chamaco, para que dejes de dar lata. Y no nos hacemos responsables, ¿no? Tenemos que reconocer eso. Entonces esto es sumamente importante que podamos verlo y entenderlo, porque muchas veces hemos reducido, y aquí voy a usar una palabra que es importante que en nosotros esté bien presente, ¿sí? Pero hemos reducido el discipulado únicamente al contexto eclesiástico, ¿sí? Como si la formación espiritual comenzara el domingo y terminara saliendo del templo, saliendo de la iglesia, ¿sí? Y no es así. Bíblicamente, el primer lugar donde un niño debe de aprender acerca de Dios no es desde el púlpito, es desde casa. ¿Sí? En algún momento ya no está aquí la hermana, para que no digan quién será, de seguro fue fulano. No, ya no está aquí la hermana, no se está congregando con nosotros. Pero en una ocasión llegó, ¿verdad? Y dijo, a ver, pastor, aquí le traigo a estas chamacas porque no hacen caso. No quieren venir a la iglesia, quieren hacer lo que se da la gana. A ver, ahí se las traigo. Dije, hermano, si no le hacen caso a usted, ¿qué van a hacer caso a mí? Que a veces tenemos la idea de que no, a ver, andas mal espiritualmente, vamos con el pastor para que el pastor los atienda. Vamos con el líder de joven, ¿no? No, nosotros como iglesia ciertamente trabajamos juntos, ¿sí? Colaboramos, pero no es nuestra responsabilidad. En el caso de nosotros como pastores, como predicadores, nosotros ponemos la papa aquí y sírvase quien quiera, ¿no? Y procuramos que haya buen alimento. Nos esforzamos y es el deseo en nuestro corazón que el Señor nos ayude y nos dé la gracia de proveer buen alimento para que estén sanos espiritualmente. Pero como dijera nuestro pastor Raúl Borboa, mi responsabilidad es de aquí para allá, ¿sí? Y llega hasta aquí, pero de aquí a acá y es responsabilidad de ustedes. Y ese es otro asunto, ¿verdad? Esa es otra historia, dijo la Nana Goya, ¿no? Entonces, bíblicamente, el primer lugar donde el niño aprende acerca de Dios es en casa, no es el púlpito. Sí. Antes de que existieran seminarios, institutos bíblicos o estructuras eclesiásticas formales, Dios ya había establecido un lugar de formación espiritual. La casa, el hogar. Papá y mamá eran los maestros de teología. ¿Y qué responsabilidad? Sí. Deuteronomio 6, conocemos un texto muy conocido. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Observe el énfasis, familia. Dios no le dijo esto a sacerdotes exclusivamente, se lo dijo a padres de familia y luego añade, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y en la oficina y, ¿no? Es decir, la enseñanza bíblica no estaba confinada a un momento ceremonial, no es exclusiva de los domingos y los viernes. Hablarás de ella estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Sí. La enseñanza bíblica debía impregnar la vida cotidiana. Las conversaciones diarias, la corrección, las decisiones, las prioridades, las reacciones, todo debía formar parte del discipulado de nuestros hijos. El hogar debía respirar palabra de Dios, piedad, amor, presencia misma del Señor. Porque discipular no es solamente transmitir información bíblica, ¿sí? Discipular es formar una cosmovisión centrada en Dios. Y esa es nuestra responsabilidad. Sí. Es enseñar a los hijos cómo pensar,
cómo vivir, cómo responder al pecado, cómo enfrentar el sufrimiento, cómo ver, ¿verdad? Cómo tratar al prójimo, cómo depender de Cristo. Y aquí entra uno de los grandes problemas en nuestra generación, porque muchos padres quieren hijos espiritualmente maduros mientras delegan completamente la formación espiritual. De nuevo, se delega a la iglesia, se delega al YouTube, se le delega a la escuela, se le delega a una conferencia, ¿verdad? Ahí ahí los andan mandando. Oye, ya están buenos, ahí te los mando. Pero la responsabilidad primaria sigue siendo del hogar. La iglesia equipa, alimenta, acompaña, pero el hogar discipula diariamente. Sí. Ángel y Mila son mi responsabilidad. Y no lo digo como pastor. Yo no le voy a echar bronca a Bogdan o a Carlos. Oye, ¿qué onda con Ángel y Mila? ¿Verdad que no? Responsabilidad de su mamá y mía. Y cuando yo no estoy en la casa, su mamá es la que atiende. Y es responsabilidad de ella. Sí. Entonces, es importante, ¿no? Y aquí voy a entrar a un texto, Proverbios 29:15. Sí. Por favor, acompáñeme. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Dice Proverbios 29:15. La vara y la corrección, ¿qué dice? ¿Cuántos quieren que nuestros hijos sean sabios? Bueno, ahí está la escritura. Dice, mas el muchacho consentido, ¿qué dice? ¿A quién? ¿A quién? Qué interesante, ¿no? Ahorita vamos a ver. La escritura aquí está estableciendo un contraste sumamente fuerte en cuanto a dos formas de crianza, ¿sí? La crianza con corrección y la crianza basada en la permisividad, ¿sí? En ser permisibles con el muchacho. Ahora, observemos la primera frase. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, ¿sí? Aquí la vara en Proverbios no representa, y esto es importante, ¿sí? No representa violencia desenfrenada ni abuso carnal. No está hablando de me desquito porque ya me tienes hasta el gorro y no te aguanto, chamaco, ven para acá y ta. Bendita vara. No habla de eso. A Dios la gloria por la vara, ¿no? Y al chamaco con unos surcos en la espalda. No, esa no es la vara, ¿sí? O sea, no habla de eso. O con lo que hay, ¿no? O sale con... Ese es para otro café. Pero, sí, la vara representa autoridad, representa disciplina, representa dirección, ¿sí? La idea bíblica es que el amor verdadero no solamente abraza, ¿sí? No solo abraza, también corrige, ¿sí? Porque miren, un hijo que es dejado únicamente a sus impulsos naturales, pues no va a crecer en santidad, ¿sí? Como animalitos, dijera uno por ahí, ¿no? Sin que haga lo que quiera. No, la naturaleza caída no produce obediencia espontánea a Dios. Se tiene que instruir, se tiene que enseñar. Y parte de la enseñanza e instrucción, ahorita vamos a ver, tiene que ver con vara, tiene que ver con corrección. Porque el corazón humano, desde su corrupción, ¿sí? Desde el principio, bueno, se inclina naturalmente al egoísmo, a la rebeldía, al pecado. ¿Sí? Nosotros vemos y, ay, tan bonitas criaturas, pero tienen pecado. Tienen una naturaleza caída. Sí. Esa es una realidad. Dese cuenta, ¿verdad? Nosotros a nuestros hijos no les enseñamos a pelear. Yo no les enseñé a pelear a mis hijos. Desde chiquitos ya lo traían. ¿Sí? Y peleaban por lo suyo y mío, ¿verdad? Y mío. ¿Quién les enseñó a decir mío, mío? El egoísmo, ¿quién se los enseña? Yo no les enseñé. Yo tuve que enseñarles a compartir. Tuve que enseñarles a ser tolerantes. Tuve que enseñarles a respetar.
y sigo en el proceso. Ya ellos me enseñan a mí muchas cosas y nos enseñamos juntos. Ya están más grandes. Pero a lo que voy es que no se enseña ese tipo de cosas porque ya lo traían. Ya venían así de fábrica. ¿Sí? Es el pecado. Es el pecado. Una vez platicábamos de esto hace algunos años con un amigo y yo le decía eso acerca de los niños y él decía, no, bro, de los niños vienen en blanco y uno los va formando. Le dije, ¿vas a tener hijos? ¿Y tiene 2 hijas? Y cuando hablo con él, me dice, brother, me acuerdo tanto de lo que platicamos. Ándale, no que venían en blanco. ¿Qué tanto jeroglífico le escribiste ahí? Porque tremendas. Son una bala. A ver. Naturaleza. Naturaleza. Hemos nacido con una naturaleza inclinada al pecado. Por eso tenemos que salvarnos. Por eso tenemos que correr a la salvación. Por eso Cristo murió en la cruz. Por eso el Señor proveyó el Cordero para que nosotros pudiésemos relacionarnos con Él. Es el sustituto perfecto porque no hay un solo hombre bueno. Todos pecamos. A una le dimos la espalda a Dios. Todos. No hay un solo bueno. Sí. Entonces, desde el principio el corazón ya viene con egoísmo, con rebeldía, con pecado. Por eso Proverbios nos enseña repetidamente que el hijo necesita corrección. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría. El principio de la sabiduría es, no tendremos hijos que temen al Señor si no los corregimos. Ahora, habrá quien dice, bueno, es que esa palabra vara no tiene que ver con golpearlos. Bueno, vamos al texto original, ¿sí? El texto hebreo utiliza 2 elementos distintos complementarios. La vara es una palabra, que es la palabra chevet, ¿sí? Corrección es una palabra distinta, que es la palabra tokhachat, ¿sí? Y el hecho de que aparezcan separados indica que la información bíblica, que la formación bíblica del hijo no consiste únicamente en la disciplina física, ¿sí? O en correcciones externas, sino también en una instrucción verbal, reprensión, enseñanza, dirección en el corazón. ¿Sí? Pero la vara representa una autoridad correctiva, tiene la idea de disciplina tangible, de consecuencias, de restricción y gobierno. Mamás, ¿sí? En el contexto sapiensal de Proverbios, la vara simboliza precisamente el ejercicio legítimo de autoridad paternal y tiene que ver con pompas coloradas. De nuevo, no tiene que ver con un desquite, no tiene que ver con jalones de greña, ni jalones de oreja, ni patadas, y no habla de eso. Eso lastima, eso hiere, eso no corrige. Sí, Dios no nos trata así. Ahora aquí la palabra, repito, esta palabra que es chevet, que se refiere literalmente a una vara, se refiere literalmente a un bastón, se refiere a un cetro, un instrumento físico utilizado para gobernar, para corregir o dirigir. Repito, habla de pompas coloradas. Sí. Si nosotros nos vamos a las primeras interpretaciones en cuanto a correcciones de hijos, no había un solo padre que no entendía que la vara se refería a vara. Sí. De hecho, el autor de Hebreos, que más adelante lo cito, pero habla acerca de que el Señor precisamente nos corrige porque nos ama y nos azota porque somos sus hijos, como a hijos de Él. ¿Sí? Esa palabra azotar, bueno, conlleva precisamente a una corrección física. ¿Sí?
Entonces, yo quiero ser como Dios es conmigo, como padre. Y Dios me corrige y me da vara. Bueno, a mis hijos no les debe de faltar la vara cuando sea necesaria. Sí. Entonces, dice Proverbios 23, 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho. Esta palabra corregir también tiene que ver precisamente con pompas coloradas. ¿Sí? Porque si lo castigas con vara, dice, no morirá. Está haciendo una referencia de sí le va a doler, pero no va a morir. Sí, va a decir, mamá me duele, papá me duele, pero no va a morir, no va a pasar de ahí. Y es por amor, dice. Dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Sí vemos el contraste? No, cuando habla aquí de vara no habla de palabras. No está hablando de eso. Sí. Entonces, aquí el lenguaje no puede reducirse meramente a una autoridad simbólica. O sea, está hablando de una forma tangible de disciplina física dentro del marco de la crianza hebrea. Sí. Sin embargo, el texto no se queda ahí y añade vara y corrección. Vara y corrección. Ahora, esto es importante porque la vara y la corrección no viene sino que previamente haya una instrucción. Si no has instruido, no des vara ni corrijas. ¿Sí lo vemos? Porque a veces, chamaco, ¿qué estás haciendo? Y el niño, pues es que no sabía. Y y hasta para llevar, ¿no? Porque nos avergonzó, porque nos hizo quedar mal con los demás. Y no me interesa el corazón en ese momento de mi hijo, me intereso yo. Yo no quedar mal y me hizo quedar mal. No, esto es importante, ¿eh? La vara y la corrección es corregir, ¿sí? Viene después de una instrucción. Si no has instruido, te puedes esperar lo que sea del niño, porque al final es niño. Eso ya lo he comentado antes, pero me acuerdo cuando estaban chiquitos mis hijos y mi mamá me los cuidaba, yo le preguntaba, pues, mi hijo era bien inquieto, ¿no? Decía, mamá, ¿y cómo se portaron, no, los niños? Me decía, mamá, como niños. Los niños siempre van a ser niños y se van a comportar como niños, pero hay niños educados y hay niños maleducados. ¿Sí? Ahora, hay niños que son educados, pero vienen más recios que otros. Mi hija, el ejemplo, Mila y Ángel, ay, mi flaco, pero bueno que está allá, ¿verdad? Mi hija es muy tranquila, hay áreas en donde tiene que crecer. Hay áreas en ella en donde el Señor trata. ¿Sí? Y mi hijo, pues es una bala, ¿no? Y bueno, el Señor, gracias a Dios, va bien, está tranquilo ya. ¿Sí? Pero a lo que voy es, son distintos. Cada uno de nuestros hijos son distintos. Pero es nuestra responsabilidad. Entonces, esta palabra corrección tiene que ver con una amonestación verbal, con una confrontación. ¿Sí? Es decir, no basta con castigar, no basta con la vara, sino hay que pastorear el corazón del hijo. Sí. No basta aplicar consecuencias, hay que enseñar verdad, porque un hijo puede temer al castigo, ¿sí? Y ver al papá, ¿verdad? O a la mamá, me cuadro, pero el corazón está lejos del papá, o está lejos de la verdad, de la rectitud, porque no se ha pastoreado el corazón, está lleno de miedo. ¿No? Entonces, eso es importante, ¿sí? Y puede, repito, obedecer a la vara, obedecer al castigo o reaccionar, pero realmente su corazón no está atento a la verdad, ¿sí? Por eso el texto une ambas cosas, familia. La vara y la corrección, ¿sí? Disciplina y enseñanza, autoridad y formación, consecuencia y verdad, ¿sí? Y aquí encontramos uno de los grandes errores en muchos hogares, ¿verdad? Algunos usan vara sin corrección.
Solamente gritos, golpes, castigos, intimidan, pero no hay un discipulado. Pero no hay cómo está tu corazón. Sí. Otros sí quieren corregir, pero hay ausencia de vara. ¿No? Hablan mucho, explican mucho, negocian todo, ¿verdad? Negocian todo, pero nunca ejercen una autoridad real. Y ya llevas 2, hijo. Hijo, llevas 16. Vamos en el 34, hijo, llevamos media hora aquí, ¿no? No, reacciona, papá. Reacciona. Haz algo al respecto. Sí. O sea, lo vemos ni muy, ni tan, ¿no? El balance. Entonces, por eso el modelo bíblico une ambas dimensiones. Porque Dios mismo trata así con nosotros. ¿Sí? Nos corrige, pero nos enseña, nos instruye, ¿sí? Pastorea el corazón, habla a nuestro corazón. Hebreos 12, como hace un momento comentaba, ¿no? Muestra que el Señor disciplina a los que ama y azota a quien tiene por hijo, pero nunca de manera arbitraria, siempre con propósito formativo, con propósito santificador, es decir, nos pule, nos lleva a crecimiento. Ese es el propósito de la corrección. Ese es el propósito de la vara. Que nuestros hijos maduren, llevarlos a Cristo. Porque la crianza bíblica no consiste únicamente en castigar conductas, consiste en formar el corazón precisamente. Y todo esto conecta perfectamente con Timoteo. Eunice no solamente controló su conducta, sino que le enseñó las escrituras. Sí. Y luego el texto añade algo muy interesante, dice, mas el muchacho de Proverbios, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué quiere comer el niño hoy? A ver, ¿no? ¿Qué quiere comer? No me gusta. Vámonos, esto es muy general, ¿sí o no, mamás? Bueno, ahí es hacer equipo, ¿no? Porque por un lado, mi esposa me hace ver a mí que a veces me puedo recargar hacia una firmeza extrema, pero también yo le ayudo a mi esposa cuando se recarga del otro lado una suavidad extrema, ¿no? Y ahí es donde necesitamos balancearnos, ¿no? Entonces dice, más el muchacho consentido avergonzará. Y esto es muy confrontador a su madre. Dice, la palabra consentido tiene la idea de alguien dejado a sí mismo, ¿sí? Sin límites, sin formación, sin corrección consistente. Sí. Es el hijo al que nunca se le confronta, nunca se le niega nada, nunca se le corrige porque se enoja, ¿sí? Porque llora, porque se trauma, porque pobrecito. Ahora, esto es importante porque si tú estás corrigiendo, si tú estás trabajando, si no hay respuesta, sé paciente, ahorita voy a llegar ahí. ¿Sí? Yo no estoy hablando de aquellos papás o mamás que están haciendo su chamba, pero no ven una. Espérense. Habrá fruto. ¿Sí? Habrá fruto. Y la escritura dice que ese camino, es decir, al que no le digas nada porque llora, no le digas nada porque se trauma, no le digas nada porque pobrecito o pobrecita, bueno, dice la escritura que ese camino termina en vergüenza. Sí, termina en vergüenza. Entonces, yo sé de una niña por ahí que con listón le daban, imagínese. Hágame el favor. Sí, pero ya el Señor rescató a esa familia. Entonces, ese camino termina en vergüenza. ¿Sí? La cultura moderna ha romantizado el ser permisibles con nuestros hijos. ¿Sí? Hoy muchos creen que amar es permitir todo, como si fuera antagónico la corrección, la disciplina al amor. No es así. ¿Sí? Y aquí es importante, ¿no? Pero esposas,
Si tu esposo te dice que no, no es antagónico al amor, ¿eh? No se tiene que hacer lo que usted quiere. ¿Sí? Es importante. Entonces, hay muchos que creen eso, que amar es permitirlo todo, que corregir daña, que poner límites es malo, que confrontar es intolerancia. No. Según la Biblia, no. No. ¿Recuerdan cuando el Señor puso a Adán y Eva? Los puso en el Edén, dio todo lo que necesitaban y puso un límite. De todo árbol, del fruto de todo árbol puedes comer, pero de este no. ¿Por qué? Ese árbol decía: yo soy Dios, yo soy el creador y tú eres mi creación. Cuando nosotros como papás no ponemos límites a nuestros hijos se creen Dios. Creen tener la autoridad máxima en casa. Por eso los límites son importantes. Yo soy el papá. Sí. Yo, gracias a Dios, perdón que use tanto ejemplo con mi familia, ¿no? En este caso con mis hijos. Pero a mí nunca me gustó decirle a mi hijo: yo soy tu mejor amigo. Está bien, hay una relación, tengo una muy buena relación con mi hijo, con los dos, con mis hijos. Tengo una muy buena relación. Gracias a Dios. Pero yo siempre les dije: yo soy su papá. Porque es una investidura que Dios me ha dado. Es un privilegio. ¿Sí? Es un privilegio. No tengo por qué quitar esa investidura y pisotearla. Son muy buenos los amigos. Y podemos tener amigos y ellos van a tener sus amigos. Pero yo soy su padre. ¿Sí lo vemos? Pero a veces la cultura nos ha ido como que no, quita eso, para que no se vea tanta autoridad, para que no haya una brecha entre ustedes. No, sí debe de haber una brecha entre nosotros. Y no significa que no los ame. Y no significa que ellos no me amen. ¿Sí me explico? Entonces, eso es importante, familia. La Biblia enseña lo contrario al mundo, totalmente lo contrario. Un hijo sin dirección no se vuelve libre, se vuelve esclavo de sí mismo. Sí. Y aquí hay algo importante, el texto especifica, menciona que avergonzará, y aquí me voy a dirigir a mis hermanitas, a las mamás, ¿sí? A su madre. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque hemos de reconocer que en muchos hogares, a las de aquí no, de otra iglesia, sí, porque me están viendo así como, ya quiero terminar para bajarme, bro. ¿Sí? En muchos hogares de otra iglesia, de allá lejos, especialmente desde la temprana edad, es la madre quien pasa más tiempo formando a los hijos. Es la madre quien está formando el carácter. Normalmente el papá se va y la mamá se queda. Ya para cuando llegue el papá, ya la mamá está así, ¿no? Pido relevo, no, chócala para que entres tú y salga yo. ¿No? Y bueno, lógicamente hay un trato muy específico ahí. Y nada sencillo, familia. Nada sencillo, mamá. ¿Sí? Sin embargo, el hecho de que ustedes tengan ese tipo de relación con los hijos no diluye. ¿Sí? No diluye, no sacrifica, no contrapone el consejo de la Escritura. No lo distorsiona, no debería. O sea, no nos va a bastar decirle al Señor: ay, Señor, es que tú sabes cuánto batallo estos chamacos. No, no nos va a alcanzar. Sí. Entonces, muchas veces hay un amor malentendido. Algunas madres terminan criando hijos incapaces de aceptar corrección, incapaces de sentirse frustrados o enfrentarse a la autoridad. Sí. Deje que sus hijos se frustren tantito, que se enfaden. Miren, el enfadarnos hace que la creatividad empiece a surgir, pero no queremos que se enfaden. Pues estoy enfadado. No, enfádate, no le hace. Busca qué hacer.
Haz huecos allá en la tierra o dibuja, lo que sea, enfádate. No tenemos que tenerlos entretenidos todo el tiempo. Tienen que aprender los niños a no hacer nada. No es que mi hijo es muy inquieto, también el mío. Vamos a ver la manera, y yo también, ¿no? Veamos la manera, ¿no? Quienes puedan, llévenlo, ya no hay, no baldíos, pero llévenlo un baldío, llévenlo un equipo de fútbol, pero sáquenlos, ¿sí? Hagan lo necesario para la formación de sus hijos. Es que trabajo mucho, trabaja menos. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más relevante? Ahí sacrifiquen algo. Sacrifiquen algo. No podemos decirle sí a todo y no podemos decirle no a todo. ¿Sí me explico? O es una u otra cosa. Entonces, dejen que sus hijos se enfaden, dejen que sus hijos se frustren. Yo conocí no hace mucho a una persona, un compañero de trabajo. Lo conocí en el ámbito del trabajo y conocí a su niño. Y su niño tiene, pues nos dijo desde el principio que pues, era un niño especial, que tenía autismo. Y el niño todo el tiempo con su tablet, todo el tiempo, viendo videos, los videos los ponía en velocidad doble, sus ojos siempre así, y al mismo tiempo que estaba viendo videos en YouTube, estaba jugando. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo creí cuando yo vi al niño y su reacción, yo pensé que el niño tenía una, no sé, autismo. Hay ciertos niveles, ¿no? Yo no quiero, no quiero aquí ser descuidado con lo que voy a decir. Estoy hablando de un caso muy personal, pero por favor atiendan y entiendan lo que estoy diciendo, porque hay un principio aquí, ¿sí? Entiendo que hay ciertos niveles. Bueno, yo pensaba que el niño, su problema era algo muy avanzado. Cuando al niño se le acababa su tablet, el niño se ponía loco. ¡Loco! Y él sacaba su teléfono y se le daba para conectar la tablet. Bueno, es que es mi hijo. Y un día yo platicando con él, me dice, no, es que el niño, le digo, oye, brother, ¿qué tan avanzado está el autismo de tu niño? Y me dice, no, es nivel 1. Entiendo que cada caso es un caso. No soy doctor, ni psicólogo, ni psiquiatra. Sin embargo, he conocido niños con un diagnóstico mucho más severo que han avanzado un montón, que se han corregido muchas cosas. Cuando a mí me dijo eso me dio mucho coraje porque el niño toma coca todos los días. Entonces tuvo un episodio el niño en donde casi se convulsiona porque se le apagó la tablet y él corrió y le dije, brother, me dio mucho coraje, le dije, brother, le dije, la situación de tu niño es por tu culpa. ¿Sabes qué es eso? Es síndrome de abstinencia. Yo lo vi en muchos amigos drogadictos. Esa desesperación, es porque el niño está dejando de segregar dopamina, la cual está constantemente, imagínate, sobreestimulado. Dije, eso, brother, tú estás afectando a tu hijo. Según tú, por amor, le estás haciendo un daño a tu hijo. Le estás fundiendo el cerebro a tu hijo. Sí. Y bueno, pues medio se me chivió. Después retomamos el tema, lo aceptó, lo reconoció. Hay muchos factores alrededor, situaciones que están viviendo, pero no es justificable.
No podemos justificar nuestro contexto de vida al no atender el consejo de Dios. Sí. A veces le hacemos un daño a nuestros hijos porque pobrecito, no me gusta que sufra. No, no te gusta sufrir a ti, que es diferente. Déjalo que llore, déjalo que sufra, corrígelo. Tú siente feo tantito porque duele. Cuando un hijo sufre, duele. Claro que duele. Pero sufre tantito tú junto con él. Es por el bien de él. Es por el bien de él. Sí. No podemos justificarlo. Es que así es él. Es que está chiquito. Es que no le gusta que le llamen la atención. Es que no quiero que sufra. No, por favor, familia. No. Mamás, no. Papás, no. No, así no. Sí. La falta de corrección hoy puede convertirse en una destrucción mañana. Crear una dependencia total. Los niños crecen inútiles. No. Un niño que nunca aprende obediencia en casa tendrá enormes problemas para someterse a Dios. Tendrá enormes problemas para someterse a la autoridad. En el matrimonio no se diga. En la iglesia, en la vida misma. Sí. Y bueno, de nuevo, esto nos conecta directamente con el texto, ¿no? Con Timoteo. Eunice no solamente le enseñó escritura, también formó carácter. No basta enseñarle versículos a nuestros hijos, también debemos de formar corazones obedientes. No basta decir Dios te ama. Eso no es el evangelio. No es suficiente eso, debemos de enseñar el temor de Dios. Dominio propio, obediencia. Y consentir el pecado de un hijo no es sinónimo de amor. Es abandonar el corazón de nuestro hijo a su propia necedad. ¿Sí? Entonces, pues bueno, papás, mamás, sus hijos quizás hoy van a llorar por una corrección, pero bueno, mañana agradecerán haber sido dirigidos hacia la vida. ¿Sí? Porque la corrección bíblica pues no busca destruir al hijo, no se trata de eso, busca rescatarlo de sí mismo. Entonces por eso Pablo cuando le escribe a Timoteo y le recuerda, ¿verdad? Acerca de quién es él, es interesante porque no habla acerca de, primero no reconoce un sermón memorable, una conferencia apostólica, no le manda eso, sino le recuerda a su madre y a su abuela. Porque Timoteo aprendió las escrituras desde niño en casa y esto confronta profundamente nuestra realidad actual. En todos. Hay hogares donde se habla de trabajo más que de Cristo, donde se habla más de otras cosas más que del Señor. Se habla más de problemas económicos que de dependencia de Dios. Gobierna más el entretenimiento, la dispersión que la fe misma. Entonces, ¿qué resultado quiero de mi hijo? Sin congruencia, ¿no? Bueno, los hijos terminan siendo discipulados por aquello que domina el ambiente del hogar. Sí. Entonces, el discipulado ocurre aun cuando no somos nosotros intencionales, pero el corazón de nuestros hijos se está discipulando, se está formando. Si Cristo no gobierna la casa, algo más lo hace. Pregunta, ¿quién gobierna tu casa? ¿Quién gobierna nuestras casas? Las casas cristianas, ¿quién la gobierna? Celos, pleitos, gritos, contiendas. ¿Quién gobierna las casas de los cristianos? Sí. Por eso el hogar cristiano no puede ser espiritualmente pasivo. No podemos así como que hay que es al día a día. No. El hogar debe convertirse en un altar cotidiano donde la palabra de Dios es abierta, es expuesta, es conversada, es aplicada. Y aquí viene para todos. Es modelada por nosotros. Sí. Y es un desafío para todos. El discipulado en casa no depende de la perfección. No se trata de padres perfectos. No se trata de mamás perfectas. Sí. No se trata de eso. Pero sí se trata de dirección. Porque juntos crecemos, juntos avanzamos.
No buscamos pretender. No se trata de eso, ¿sí? No significa que los padres nunca fallen, no significa que nunca haya luchas, no significa que los hijos nunca van a ver debilidades en nosotros, por supuesto que no. No hablo de eso, pero sí significa que el hogar apunta constantemente hacia Cristo. Que la resolución, que al final de todo es Cristo quien toma la preeminencia. Es Cristo quien va al frente, ¿sí? Que cuando hay pecado hay arrepentimiento, que cuando hay conflicto hay gracia y hay perdón. Nada de, dile a tu papá que si quieres sal, ¿verdad? Estoy enojado con él. Papá, dice mi mamá que sí. Y ahí los hijos en medio. Es una vergüenza. Maduremos. Es que tu papá es esto, es que tu mamá es esto. Oye, pa, ¿y qué onda? No le hablo a tu papá ahorita. Tengo 2 semanas sin hablarle. Pero si voy a la iglesia, y con esto no estoy diciendo que no vayan a la iglesia, vengan y atiendan. Ninguno estamos exentos de problemas. Todos tenemos problemas. Todos nos podemos pelear. Todos podemos tener conflictos. El asunto es cómo resolucionamos. Ese es el asunto. ¿Hay necesidad? ¿Hay oración? ¿Hay dependencia de Dios? Cuando hay decisiones, bueno, hay una búsqueda por la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, pero bueno, madres, Madre Santa, madres. Mamás, quizá piensas, yo no tengo grandes talentos, yo no predico, yo no dirijo ministerios. Pero si estás formando el corazón de tu hijo en el temor del Señor, estás participando en una obra eterna. Y el Señor se da cuenta de eso. Y todo lo que hagas no será tirado por la borda, tendrá recompensa. Vas a ver recompensa. Sí. Tal vez nadie ve tus lágrimas, quizá nadie reconozca tus oraciones. Quizás tus hijos aún no reflejan lo que tú esperas. Pero sé paciente. Dios sí ve. Dios sí escucha. Dios sí atiende. Sí. Nunca subestimes el impacto de tus oraciones. No subestimes tu relación con el Señor. Al contrario. Sí. Dice el apóstol Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, dices, te convenciste, estás convencido de eso, sabiendo de quién has aprendido. Pablo no solamente le dice a Timoteo, recuerda lo que aprendiste, le dice, recuerda de quién lo aprendiste. Y como mamás, que son quien pasan más tiempo con los hijos en casa, ¿sí? Asegúrense que el día de mañana sus hijos puedan decir, esto lo aprendí de mamá. Esto me lo enseñó mamá. Yo vi a mi mamá hacer esto. ¿Sí? La verdad es que no solamente el evangelio se transmite con palabras, también se transmite como ejemplo, porque luego dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Aquí la palabra niñez proviene precisamente de brepos, quiere decir desde bebé, desde pequeñito. ¿Sí? Es decir, Timoteo fue expuesto a la escritura desde muy temprano, antes pues, de ser pastor, por supuesto, antes de ser discípulo de Pablo, antes de viajar como misionero, hubo una madre y una abuela enseñándole la palabra de Dios y modelando el evangelio. Sí. Y eso tiene mucho peso considerando el contexto familiar de Timoteo, porque Hechos 16:1 nos dice que su madre era judía creyente, pero que su padre era griego. Ojo con esto, mamás. Muy probablemente Timoteo creció en un hogar espiritualmente dividido. Sin embargo, Eunice no utilizó eso como excusa para abandonar la formación espiritual de su hijo. No hay excusa. Qué importante es entender esto.
Porque la ausencia de un contexto ideal no cancela la responsabilidad espiritual que tenemos para con nuestros hijos. Porque quizás eres tentada a decir, es que mi esposo no ayuda, es que nomás no da una. No, pastor, es que si lo conocieras. Es que mis hijos son tan rebeldes. Es que me tocaron los peores hijos del mundo. Invítenle un cafecito a mi mamá. Yo era terrible. Y doy gracias a Dios porque me rescató. Era terrible. Era grosero, respondón, vago. Lo que quieran ponerle, eso era yo. Y el Señor me salvó. Y yo veía a mi mamá llorar, yo veía a mi mamá afligirse. Y cuando mi mamá me invitó a la iglesia, eso me llevó a acompañarla. El Señor tuvo a bien rescatarme. Dios escucha las oraciones. Sí. Dios es que es terrible mi condición, pastor, usted no la conoce. Bueno, yo tengo mi historia. Le digo, invite a mi mamá a un cafecito, o que ella le invite. Y platiquen. Sí. Es que mi vida, es que yo he sufrido tanto. Y sí, es verdad, quizás es verdad todo lo que esté diciendo. ¿Y? Eunice también vivió complejidades, la mamá de Timoteo. Sí. Y Pablo dice algo glorioso acerca de las escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio. Es decir, estas que la mamá de Timoteo y su abuela instruyeron, dice, estas te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, te pueden hacer, no tiene como, a ver si no, tienen el poder. Bien se pudiera traducir así. Tienen el poder de hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, te conducen a la salvación, crees en Cristo Jesús, no en tus habilidades, no en lo que tú puedes hacer, no en tus fortalezas, no, sino en la fe que es en Cristo Jesús. Sí. La Escritura no solamente informa, nos transforma, nos conduce a Cristo. Y la meta, familias, mamás, la meta no es crear un hijo exitoso humanamente hablando, la meta es conducirlo al Salvador. Esa es la meta. Papás, padres, madres, si sus hijos conocen caricaturas, influencers, tendencias, canciones y redes sociales, pero no conocen la palabra, algo estamos haciendo mal. Y no satanizo el internet, no satanizo Netflix, no lo satanizo, pero entiéndase. No basta traerlos a la iglesia. No basta ponerle música cristiana. No basta decir Dios te bendiga, mijo. No basta eso. Por eso es importante reconocer que también nosotros estamos siendo discipulados. Debemos exponernos al maestro y exponerlos a ellos también para crecer juntos. Sí. La fe bíblica requiere enseñanza intencional, y aquí hay algo muy importante. Loida y Eunice no sabían que Timoteo terminaría siendo pastor. Ellos no lo sabían. No sabían que iba a ser colaborador del apóstol Pablo. No cualquier apóstol. No sabían que iba a ser parte del avance del evangelio. Ellas simplemente fueron fieles. Sí. Porque la realidad es que nosotros no controlamos el resultado, pero sí somos responsables de lo que sembramos. El resultado Dios lo sabe. Dios no nos va a pedir cuentas del resultado, nos va a pedir cuenta de lo que hicimos, de nuestro trabajo. ¿Sí? Y si Dios en su misericordia tiene a bien y en su gracia salvar a nuestros hijos y el día de mañana verlos servirle a Él, que es el deseo en mi corazón, gloria a Dios.
Pero si mis hijos en algún momento deciden no seguir al Señor y toman un rumbo diferente, gloria a Dios. Mientras tanto, tengo que hacer mi tarea. Como papá, como esposo, como mamá, ¿sí? Entonces, la verdadera maternidad apunta a Cristo. Dice, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la formación espiritual de Eunice y Loida tenían un objetivo: llevar a Timoteo a Cristo. Alguien por ahí dijo lo siguiente: si tú estás trabajando arduamente para que tu hijo sea un exitoso ingeniero, un sobresaliente doctor, un gran empresario, pero no te estás esforzando porque sea un hijo de Dios, has fracasado como padre. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Ya casi termino. Como padres, como mamás, podemos proteger de manera temporal. No todo el tiempo sus hijos van a estar bajo su cuidado. Un día se van a ir. Si Dios lo permite, quizás se van a casar, van a tener hijos. Pero Cristo salva eternamente. Nosotros, nuestra función como papás es un ratito. Y es una bendición, ¿no? Tenerlos, cuidarlos, enseñarles. Es una labor hermosa. Pero hemos de entender que no son nuestros los hijos. Sí. No son nuestros, son del Señor. Ahora, en fechas como estas, existe un peligro. Y espero saberme explicar con lo que voy a decir. Pero existe el peligro de romantizar la maternidad y convertir a las madres en figuras idealizadas. Pero la Biblia no presenta madres perfectas. Presenta madres necesitadas de gracia. Mi madre es una santa, pero necesita de la gracia de Dios. Porque a veces decimos, mi madre es una santa, pero necesita la gracia de Dios. Sí. Eunice necesitaba a Cristo. Loida necesitaba a Cristo. Timoteo necesitaba de Cristo. Y nosotros también necesitamos de Cristo. Sí. La esperanza de una familia no es la moralidad, no es la ética, no es la tradición, no es la cultura familiar. La esperanza de una familia es el Evangelio. Es ser alcanzados por la gracia de Dios. Y aunque aún la mejor madre falla, porque falla, ¿sí? Aún la madre más amorosa se equivoca, porque ciertamente se equivocan. Aún los hogares más sanos tienen pecado, porque eso es una realidad. Sí. Debemos de reconocer que mientras el corazón esté inclinado a los pies del Señor, Él siempre nos ayudará, nos corregirá, nos guiará y tendrá a bien, ¿verdad?, el hecho de dar una esperanza y una paz que va más allá de las circunstancias de las que estamos viviendo. Me encantaría decir, y con esto no es dar un mensaje contrario a lo que acabo de decir hace un momento, pero me encantaría decir que todos nuestros hijos se van a salvar. Esa no es una realidad. Eso es vender un mensaje barato, el cual la Escritura no lo menciona. Pero lo que sí sé es que Dios ha de guardar a los suyos. Sí. Lo que sí sé es que el Señor ha de cumplir sus promesas. Lo que sí sé, porque la Biblia dice, es que Dios es fiel y no nos va a dejar. Sí. Él es bueno y tiene memoria para con los nuestros. Sí. Cristo vino precisamente para eso, para salvar a los pecadores y reconciliar los hogares consigo mismo. Todos somos pecadores.
y necesitamos de Cristo. Todos necesitamos hacer ciertas reformas, ciertos cambios para que Cristo sea el gobierno total de nuestras familias. Todos necesitamos seguir avanzando, todos necesitamos seguir creciendo y madurando, todos. Sí. Entro a la conclusión. Una media hora más. No es cierto. Ya para que se vayan a abrir sus regalos, para que las lleven a comer. Sí. Quizás algunos aquí recuerden a su mamá piadosa, ¿verdad? Temerosa del Señor, pero quizá ya partió con el Señor. Y hoy puedes ver sus oraciones dando fruto. Quizás otros crecieron sin esa influencia espiritual, no lo sé. Pero la gracia de Dios puede comenzar una nueva historia contigo. Sí. Tal vez tú serás la primer mujer piadosa de tu generación. Tal vez contigo comenzará una descendencia que ame al Señor. No lo sé. Por otro lado, quizás hay madres aquí cansadas, desanimadas, pensando que su esfuerzo no está funcionando. Sí. No te rindas. No te rindas. Sigue sembrando escritura. Sigue orando. Sigue corrigiendo en amor. Sigue modelando a Cristo. Porque la semilla de la palabra nunca regresa vacía. Cumple su propósito. Sí. Y sobre todo, lleva a tus hijos a Cristo. No solamente a la religión, no solamente a la moralidad, no solamente a las buenas costumbres, buenas conductas, no, llévalos al corazón del Evangelio. Enséñales a amar, modela el amor del Señor, sirviendo y amando a tu esposo, a tus padres, a tus hermanos, a la iglesia. Modela el perdón, enséñales a perdonar, enséñales a mirar las virtudes de los demás antes que los defectos. Entendiendo que hay un juez justo y que todos somos pecadores. ¿Sí? Enséñales a ser íntegros. Modelemos integridad. Que vean que no hay doblez en nosotros. Que eres la misma persona en la iglesia, en la casa, en el trabajo y donde quiera que vas. ¿Sí? ¿Estás cansada? Bueno, redobla esfuerzos en la gracia. Tómate de la gracia, abrázate de ella, aférrate a la obra de nuestro Señor y a sus promesas que son fieles. ¿Sí? Porque el mayor regalo que una madre puede dejar no es dinero, no son posesiones, no es educación, no es una herencia material, es una fe genuina que apunta a Cristo. Nuestro Señor. Esfuérzate en eso. Sí. Felicidades, mamá. ¿Oramos? Sí. Señor, gracias por tu palabra. Es un desafío, Señor, para todos. Desde la mañana, Señor, en la escuela bíblica has hablado acerca de la congruencia de la fe, de amar a los demás, de que la obra que estás haciendo en nosotros sea evidente en nuestro comportamiento, Señor, para con los otros. Señor, y yo oro para que en cada uno de mis hermanos, mis hermanas, principalmente, Señor, que tú les des fuerza, gracia, sabiduría para instruir, para corregir a la luz de tu palabra. Ayúdales, Señor. Ayúdales. Quizás alguna esté cansada, esté desesperada, porque no ve fruto, Señor, porque quizá han pasado muchos años y la condición de sus hijos es la misma. Pero solo tú puedes hacer esa obra, Señor. No va a encontrar esperanza en ningún otro lado. No hay un formato, no hay una fórmula, ¿no?
Solo tú, tu guianza, tu palabra. Eres tú, Señor, quien ha de dar esperanza. Eres tú quien ha de dar la guía. Eres tú, Señor, quien ha de dar la fuerza, la sabiduría. Pero también, Señor, te pido para que en ellas haya un corazón obediente y que con tu ayuda, Señor, y tu gracia, ellas puedan tomar decisiones. Decisiones las cuales tú has de pedirles que tomen, Señor, de manera muy particular. Porque tú sabes tratar con tus hijos, Señor. Tú sabes tratar con tus hijas. Así que ayúdales, Señor. Ayúdales. Pedimos de tu ayuda. En nuestras fuerzas es imposible. No se puede. No se puede, Señor. Pero con tu ayuda, Padre, sabemos que podemos dar respuesta a tus demandas. Gracias, Señor. Gracias. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues que Dios me las bendiga a todas. Sí, a todos. Sí. Y coman rico. Nos vemos el viernes con el favor de Dios.